más bien rurales y que es más complejo poder hacer este trámite. Se nos une a la conversación esta tarde porque nos mantenemos con Mirna Schindler, con Ena von Baer, con la doctora Molina y también Francisco Vidal, ex ministro de Estado. Francisco, ¿cómo le va? Le pido que no me diga Ignacio el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra entrevista nuevamente. Y primera pregunta. Muy buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, Francisco. Yo ya le iba a decir, le iba a cambiar. Hola, Elia Molina. ¿Cómo estás? Francisco Vidal. Casi... von Baer. Ah, está con sí, delay. pues a mí ya no me saludas. No, ¿Cómo sí. es la cuestión? Yo pensé que von Baer. la desconocida. Oiga, Francisco Vidal ya está en Mi modo amiga animador. Mirna Schindler. Yo aquí estoy ya sobro. Si Francisco está en modo animador, impresionante. Ya se cree la muerte porque es animador profesional. Ahora, animador profesional, pero sigue con el plan de internet más o menos nomás. Lo seguimos viendo borroso, Francisco. Ya, vamos a partir que es muy inmediatamente. picante mi computador. Sí. Primera pregunta. Casi 5 millones de chilenos. Ayer Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, nos decía que no le sorprendía esta cifra y que estaba segura que iba a aumentar. ¿A usted le gustan los números? ¿Le gustan las cifras, Francisco? Si le pregunto, hay casi 11 millones de chilenos que pueden acceder a este beneficio y que cotizan o que han cotizado. ¿Cuánto usted cree que va a ser la cifra definitiva? Ya llevamos, ¿qué? Un día y tenemos casi 5 millones. Yo creo que podríamos llegar al lunes o martes. Acuérdense que a partir del domingo es presencial también. Sí. A unos 8 o 9 millones. 9 millones. Y eso te explica que teníamos razón los que aprobamos el retiro del 10%, porque sin duda, no siendo una política racionalmente correcta en una época normal, ¿a quién le puede decir que es bueno romper el chanchito que lo tiene para las pensiones? Sí. Pero dado que la ayuda no llegó en la medida de lo necesario, lo que estamos viendo con estos 5 millones en 48 horas, que teníamos razón, que la gente lo necesita. Y si tú le agregas 2 o 3 encuestas que han salido, incluso de banco, la primera, donde se le pregunta a la gente para qué quiere el 10%, y un 60% te dice para comprar alimentos, y en segundo lugar es para pagar deuda. Y yo veía hoy día en tu canal, Chilevisión con CNN, a la hora del almuerzo, que una periodista fue a entrevistar a los que estaban en la cola ahí. En la fila, sí. Y me llamó la atención alguien que dijo, bueno, yo debo 4 meses de arriendo. Entonces lo que le quiero decir es que llegó en buena hora esta solución, pero yo tengo una inquietud, porque esto es para ayudar, sin duda, a lo inmediato, pero la pandemia y su crisis económica nos van a acompañar por 2, 3, 4 meses más, o 5, a lo menos. Entonces también me preocupa la ayuda más permanente, que es el ingreso familiar de emergencia, o el bono de 500.000 pesos que ayer el Senado, la Cámara lo aprobó. Yo creo que esto va a ir más allá del 10%, no en el sentido de retirar más, sino que el 10% es una inyección a la vena para ayudar a la gente, que se autoayude. Pero yo creo que vamos a tener que pensar cómo ampliar más el ingreso familiar de emergencia. Una pregunta, no me respondan a viva voz, sino que levanten la mano si es que sí, ¿alguna de ustedes, de nuestros panelistas, ha sacado el 10%, ha hecho el trámite o pretende sacarlo? ¿No? Yo no puedo porque estoy en renta vitalicia. Y respecto a eso, Mirna, una pregunta, porque se habla mucho acerca de la ética en torno a este proceso. Supuestamente las personas que no necesitan sacar esta plata, se ve por algunos como una falta de ética poder hacer este trámite, precisamente porque estaría aprovechando los beneficios tributarios que otorga sacar el 10%. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo tal como tú lo estás planteando. Yo no lo haría. Yo no. O sea, yo no lo voy a hacer. Yo no tengo la necesidad y no usaría efectivamente esta franquicia tributaria, digamos, para poder hacerme una pasada que, entre paréntesis, sería súper legal. O sea, si yo lo hago es legal, pero creo que no está bien. Ahora, me dejas, Humberto, porque no quiero dejar pasar, por favor, el tema del papito corazón, que yo creo que también, hablemos de ética. O sea, cuando tú tienes 9 de cada 10 personas, digamos, que están demandadas, ¿no? Son 9, son hombres, es decir, 9 son padres de 10. Hay mujeres también, las menos. Entonces yo te pregunto,
¿Por qué tenemos una realidad en Chile en que tenemos 180.000 millones de pesos por deudas de pensión alimenticia no pagadas? Si yo, madre, me quedo sin trabajo, estoy desempleada, no tengo ni uno, hago lo imposible por parar la olla para darle comida a mis hijos. De eso estamos hablando. Entonces, cuando a mí me dicen argumentos del tipo, no, es que ella se va a gastar la plata, no sé, en cosas que no tienen que ver, yo digo, mira, todo eso se regula, para eso están los tribunales de familia, pero no hay ninguna razón ética, moral, menos legal, para que un padre no pague la pensión alimenticia. Mirna. Dicho lo anterior, sí. No, interrumpiste ahí porque además toda esa plata que las mujeres sí se podrían haber gastado en las cosas que nada que ver, se las tuvieron que gastar en sus hijos, porque precisamente habían papás que no estaban ayudando. Aquí podríamos quizás haber hecho mejor esta ley en esta materia, Mirna, que no dependa de los papitos corazón de ir y pedir el 10%, sino que hubiera sido de manera obligatoria retirarle ese 10%. O sea, me encantaría que la misma senadora nos pudiera dar una luz al respecto, porque de verdad estamos súper amarradas. Oye, espérate, imagínate aquellas mamás que tienen hijos de dos padres distintos. Yo conozco casos de mamás que ni uno ni el otro les paga pensión alimenticia en medio de la pandemia. Imagínate lo que estamos hablando. Senadora von Baer, sabemos que tiene que ir a una comisión, pero respóndame dos cosas. Primero, si es que ha reflexionado a propósito de su voto, si está arrepentida, de acuerdo, si cree o sigue pensando que este es un mal proyecto. Y por otra parte, ¿qué hacemos con los papitos corazón? A ver, yo voy a empezar con los papitos corazón porque la verdad es que esto es terrible. Nosotros en la Comisión de Mujer, acá en el Senado, lo hemos conversado muchas veces y de hecho hemos aprobado distintos proyectos para hacernos cargo de esta realidad, que es una vergüenza, y los papás son irresponsables. Realmente es una cosa, y además que aquí hay mucha violencia que ejercen muchas veces los papás, los hombres que tienen que pagar la pensión alimenticia y que le piden cosas a las mujeres o le exigen cosas a las mujeres, incluso respecto a sus hijos, para decirle, oye, tú me das esto, entonces quizás yo te pago la pensión. Y eso es terrible porque se ejerce violencia a través de los niños. Entonces, esto es una violencia en contra de la mujer a través de los niños, y por lo tanto si hay algo que es lo menos ético que hay y que es una responsabilidad y que es una vergüenza que en Chile tengamos estos números. ¿Y nadie presentó esa indicación, senadora? ¿Perdón? ¿Nadie presentó esa indicación? No, lo que pasa es que yo creo que esto no tiene que ver, o sea, se destapa ahora por este 10%, pero no tiene que ver con el 10%, esto tiene que ver con un problema de societario, fondo, claro. Y que hace mucho tiempo nosotros hemos venido aprobando distintos proyectos. Los papás que no pagan la pensión alimenticia no pueden sacar la cédula de identidad. Los papás que no pagan la pensión alimenticia, esta lo aprobamos hace un par de semanas, se va a DICOM, porque resulta que la deuda con una casa comercial se iba a DICOM, pero la deuda con los niños no se va a DICOM. Ahora sí se va a DICOM. Pero ¿sabes qué, Humberto? Ninguna de estas políticas ha permitido que realmente los papás paguen. Y nosotros lo discutimos el otro día con la ministra de la Mujer en la Comisión de la Mujer acá en el Senado, porque las senadoras que llevan más tiempo que yo, que han sido diputadas, me decían, ¿sabes qué, Ena? De verdad, históricamente nosotros hemos presentado distintos proyectos, lo decía Isabel Allende, la Nani Muñoz, me decían, Ena, de verdad que lo hemos intentado por la Yana Proboste, lo hemos intentado por todos los lados y nada ha sido efectivo, porque los papás, los hombres cambian la dirección, porque incluso hay corrupción entre medio, que lo van a buscar y le pagan un poquitito. Yo solo terminar con esto. Sí, termine eso. Lo que pasa es que quedamos en un acuerdo con la ministra de la Mujer que se va a formar una mesa de trabajo con nosotros también las senadoras de la Comisión de Mujer para terminar de una vez por todas con esto, y vamos a trabajar en conjunto con las magistradas de los tribunales de familia. Tarea pendiente esa, pero no quiero sé que se tiene que ir a comisión, yo me tengo que ir a comerciales y ya me están retando. 30 segundos. ¿Está en reflexión, está arrepentida o está segura de la votación que hizo el Senado? A ver, yo creo que aquí lo dijo un poco Pancho. La gente necesita la plata, sí. El gobierno, es difícil, algo decía el alcalde Delgado, que acá los trámites para sacarlos, el ingreso familiar de emergencia creo que ha sido muy burocrático, pero la pregunta es si nosotros vamos a estar igual de tranquilos con esta política cuando la gente se dé cuenta que esto significa una caída fuerte en su pensión.
Por lo tanto, uno entiende que es una emergencia, pero también hay que pensar en el largo plazo. Pero está claro, Francisco lo decía, aquí nosotros vamos a tener una situación económica muy difícil durante mucho tiempo y por lo tanto la recuperación económica y el empleo es sumamente relevante. Hoy tenemos mensaje presidencial. Gracias por estar con nosotros, senadora von Baer. Sé que tiene que ir a comisión. Nos mantenemos nosotros en Contigo en Directo con Mirna Schindler, con Francisco Vidal, con Elia Molina. Vamos a hablar. Supuestamente el mensaje se centraría en 3 ejes. Los 150 días de pandemia, la reactivación económica, que lo vamos a conversar en el próximo bloque, y por supuesto este 10% y una reforma probablemente a los fondos previsionales. Una pausa bien breve y seguimos con más Contigo en Directo acá en Chilevisión. La Universidad Adventista de Chile te aconseja usar plataformas digitales para postular a sus programas de diplomados y posgrado. Visítanos en unach.cl. Eso con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión en este último día de julio, y estamos con nuestro panel, a quienes vamos a saludar nuevamente: la periodista Mirna Schindler, nos acompañan los exministros Francisco Vidal y Elia Molina. Francisco, hoy hay un nuevo balance, una nueva cuenta pública de parte del presidente Sebastián Piñera. Se habla de estos 3 ejes: los días de pandemia, por supuesto, que llevamos hasta ahora, el 10% de las AFP y probablemente un anuncio en esa materia, pero sobre todo un plan que se va a anunciar de reactivación económica. ¿Qué debiera hacer el gobierno de acuerdo a su experiencia también como exministro? Bueno, un gobierno que está en el suelo, con un 10% de aprobación presidencial en la encuesta CADEM, y que ha intentado reordenar la casa con el nuevo gabinete y desplazarse hacia el rechazo del 25 de octubre, lo que le queda en un mensaje como hoy día es hablar de la reactivación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la reactivación? Esa es la pregunta. ¿A quién vamos a priorizar? ¿A quién vamos a priorizar en la reactivación? ¿Al capital o al trabajo? Todo eso queda pendiente y hay que escuchar al presidente. Ya, pero jueguesela. Pero yo creo que es un gobierno de administración que le quedan 19 meses, con una pandemia que sigue su curso, con los efectos económicos y sociales de una economía, para decirlo fácil. Después de derrotar al bicho, Chile va a ser más pobre, más desigual y menos rico. Y en consecuencia vamos a enfrentar 2 posiciones a lo menos de cómo asumir ese desafío. Desde la derecha, con su clásico envoltorio, o desde nosotros, por ejemplo, garantizando un Estado social de derecho a partir de la nueva Constitución. Mirna, de acuerdo a estos desafíos que se plantean, ¿puede hacer algo el gobierno en esta situación, a esta altura de su gobierno, para revertir, dar vuelta a la tortilla y salir airoso? ¿Qué te puedo decir? En política hemos visto de todo. ¿Quién iba a imaginar, Humberto, que el 18 de octubre iba a haber un estallido social? Sí, mucha gente dijo que se venía un estallido, pero, a ver, nadie pudo decir exactamente, mira, tal día va a haber un estallido, ¿no? ¿Y con qué consecuencias? ¿Qué tan grande iba a ser? Claro. Pero por supuesto, porque no olvidemos que una semana antes hablábamos de que Chile era un oasis. Y además no olvidemos que una semana antes el presidente estaba preparando 2 grandes cumbres para Chile. O sea, imagínate el país que teníamos antes del 18 de octubre. Ese país que en realidad hay 2 miradas. Uno, estábamos súper bien, éramos un oasis. Otro, no estábamos tan bien, teníamos un velo, descorrimos el velo. Y en realidad no estábamos tan bien, pareciera ser, ¿no? Bueno, yo me inclino por lo segundo. Y respecto de aquello, lo que tenemos hoy día es que tenemos 2 opciones. O vemos una mirada totalmente derrotada, donde este país se hundió, se jodió, como dice Sebastián Edwards, aquí viene pura violencia, viene ser colistas en la OCDE, o como decía el editor de The Economist, somos más latinoamericanos que OCDE, pero el mismo editor, ¿no es cierto?, decía en esta conversación que tuvo con personas en Chile, él decía que también hay una oportunidad de gestión política para revertir ese escenario. ¿Qué espero yo de mis autoridades? ¿Qué espero yo también de la clase política? Trabajar para que efectivamente de aquí salgamos no tan mal parados, entendiendo que estamos enfrentando una crisis económica severa. El lunes va a haber indicador del IMACE, que es el índice que mide la actividad económica, se calcula entre menos 17 a menos 20%. Hoy día conocimos las cifras de desempleo. Entonces, claro, el panorama es tremendo. Por eso se requiere gestión política. Yo, fíjate, te voy a decir algo, Humberto, yo no sé si este es un mal
gabinete. Yo ¿sabes qué? Le voy a dar el valor de la duda, en el sentido de... Quiero pensar que probablemente puede hacer una buena gestión o quizás mejor que el anterior. Esperemos. Pero la situación no está fácil y se vienen momentos y tiempos naturalmente difíciles. ¿Qué podría anunciar hoy día el presidente Elia Molina que le saque un aplauso a usted, por ejemplo? Que se saque el sombrero y diga, ya, aquí sí, esta es una buena medida, esta la aplaudo. La pregunta difícil de contestar, pero la cara que me puso ya respondió muchos sola. aplausos, pero no tengo tanta confianza que me saquen muchos aplausos, pero no lo digo yo, lo dicen economistas que han sido premios Nobel de Economía, de que los países, para poder tener un buen pronóstico en términos de reactivación económica, lo primero que tienen que hacer es frenar y controlar la pandemia y entregar a la población toda la protección social y económica que se requiera, aunque parezca un tremendo gasto y que nos va a perjudicar más en lo económico. Estos economistas, uno de ellos es de Chicago incluso, él dice, todo lo que se gaste para frenar la pandemia, para que las personas no deterioren su capital humano y capital social, entonces va a ser un buen pronóstico para la recuperación económica. Por lo tanto, lo que yo esperaría del presidente es que no haga un discurso triunfalista, que no transmita, ¿no es cierto?, a la gente de que tenemos prácticamente, gracias a los buenos manejos del Ministerio de Salud, perfectamente controlado y estamos ya camino a la normalidad, de que estamos abriendo los medios productivos y el comercio, todo lo que uno quisiera escuchar, pero siempre que sea verdad y siempre que no lleve riesgo. Entonces, yo ojalá el presidente sea súper transparente, súper honesto, que Sí. baje un mensaje a la población que sea real, que no sea ficticio, y que comprometa sobre todo el apoyo social y económico a los que más lo necesitan, Sí. porque si bien hay millones sacando el 10%, hay 2,5 millones de trabajadores informales en Chile. Que no cotizan. Francisco, respecto al anuncio de hoy día, es un punto de inflexión. ¿Cree que el gobierno pueda abrir definitivamente la billetera? Se ha hablado mucho durante estos meses de los 12.000 millones de dólares disponibles, en fin, a dónde se puede echar mano. ¿Podría ser un día donde el gobierno sorprenda y abra la billetera de manera más definitiva? Me encantaría, pero por ADN no lo pueden hacer. Yo aplaudiría si el presidente dijera, para seguir ayudando, lo que hemos pedido desde marzo la oposición: una renta básica universal de emergencia. Y no tanto goteo y requisito y letra chica. Pero no está en el ADN de ellos. Pero mira si lo que hemos vivido en los últimos 4 meses. A ver, la gente que nos está viendo, ¿se acuerdan cuando se debatió durante 2 semanas en el Parlamento el ingreso familiar de emergencia 1? Sí. ¿Qué nos decía el ministro Briones? 65 lucas y no tengo más. ¿Se acuerdan? Ya, 65. ¿Qué demostraron los 65? Que no servía. Fuimos al IFE 2 hasta las 3 de la mañana. ¿Cuánto ofrecía el ministro Briones? 70, después 80, después de 90, tipo 11:30 de la noche. Finalmente se llegó a 100. ¿Qué te demostró los 100? Que tampoco llega. Ayer en el Parlamento se amplió el ingreso familiar de emergencia. Y les digo más, se amplió a 3 millones de hogares. 3 millones de hogares. ¿Saben ustedes cuántos hogares están inscritos en el registro social de hogares? 5.400.000. ¿Qué tal? Si no tienen vuelta, porque no Francisco, entienden. nos vamos a ir a una pausa. Vamos a seguir conversando este tema que está muy interesante hoy a las 8.